Hoy el Señor tiene una palabra preciosa para nuestras vidas y bueno, pensando en esto de que les decía a los jóvenes que puedan ocupar su vida, sea útil en las manos de Dios, pero todos somos los que estamos aquí, somos útiles o debemos de ser útiles en las manos de Dios. Y yo creo que todos hemos oído en algún momento de nuestra vida, sí, quizás yo creo que la mayoría. ¿Cuántos hemos oído esa frase que nosotros somos los arquitectos de nuestra vida? Sí, ¿verdad? Algunos, o la mayoría lo hemos oído, ¿verdad? Pero en esta mañana, ¿sabes? Si yo te preguntara, ¿qué prefieres ser? ¿Arquitecto o albañil? A ver, levanten la mano. ¿Quién dice que le gustaría ser? Imagínate que tienes un proyecto, ¿sí? ¿Qué preferirías ser? ¿Arquitecto o albañil? Arquitecto, a ver, alce la mano a los arquitectos. Bien pro. Ah, la mayoría, ¿ves? Sí, a mí me gusta supervisar. ¿Sí? ¿Quién le gustaría ser albañil? Más poquitos, ¿verdad? Sí, no los dudo porque a algunos no les gusta meter las manos y ensuciarnos y bueno, es todo un rollo, algunas veces me han escuchado que he comentado que en estos últimos años de mi vida, el Señor me ha llevado a ser más albañil, más reparador, más meter las manos que en muchos años de mi vida anteriores. Y le doy gracias a Dios porque me está gustando y me gusta, encuentro contentamiento en eso y he aprendido muchas cosas que puedo hacer cuando pongo disposición en mi corazón. Entonces, como dice ese canto, ¿verdad? Han escuchado el canto de David que dice, remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Y dice, remolineando, dice, me haré más vil por causa de Jehová, ¿eh? Pero también se vale decir, me haré albañil por causa de Jehová, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tenemos que a veces meter las manos y y también entrarle y remangarnos la camisa, a veces es bueno, ¿no? Es bueno, aprende uno, ¿sí? Sudarle y ensuciarse, a veces también es bueno, aprendemos. Y en este día, si bien es cierto esta pregunta de ¿qué preferirían ser arquitecto o albañil? Dios dice, ¿qué crees? Para ti las dos, para ti las dos, ¿sí? Y quiero decirte en esta mañana que la palabra de Dios nos muestra, nos enseña, nos motiva a una colaboración con Dios, donde Dios, perfectamente siendo el diseñador, ¿sí? Y fundamento de nuestras vidas, Él nos invita a poder ser arquitectos, escucha bien, Él nos invita a colaborar y ser y hacer arquitectos, pero también albañiles de nuestra propia vida. Y esto es maravilloso. Esto es increíble. Ahorita vamos a descubrir por qué. Así es que, pues lamentablemente para todos los que querían ser solo arquitectos, también va a haber tiempos donde tengas que ser albañil. Y aquellos que les gusta la acción y meterse, pero y digan, ay, no, eso es para... No, también tienes que ser arquitecto. También necesitas planear, también necesitas ordenar, aprender. Y Dios, entendiendo que Él es la fuente de nuestra vida, que Dios es el fundamento, es la roca, es el cimiento, Dios nos permite colaborar y nos invita con emoción a poder ser arquitectos, pero también albañiles de nuestra vida. Y ahorita vamos a aprender eso, amén. Y acompáñame a Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios de Pablo, donde estas cartas están escritas a la iglesia, a los que habían creído y eran seguidores de Jesús y estaban aprendiendo a caminar bajo los principios de Jesús. Y fíjate lo que dice bien interesante aquí Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10.
No, desde el 9, vamos a leer desde el 9. Y mira, en esto de que yo te decía de poder entender que Dios nos invita a poder ser no solamente arquitectos, sino también albañiles de nuestra vida, es una parte donde Dios nos enseña a ser responsables de la edificación diaria de nuestra vida. Que nosotros tenemos que ser comprometidos con el propósito, con la visión de Dios para nuestra vida y poder responsabilizarnos de las cosas que nos tocan a nosotros día a día y poder edificar nuestra vida como Dios la ha planeado, como Dios espera vernos. Amén. Dice así la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Labranza de Dios quiere decir, ¿sí?, que somos alguien, una tierra apartada, que somos un proyecto apartado, especial, donde Dios ha puesto sus ojos y donde Dios nos mira como algo ya edificado, porque Él tiene la capacidad de ser visionario, ¿sí? Y a través de Jesús, por eso Jesús nos ve preciosos, nos ve especiales, nos ve amados, nos ve deseados, nos ve como sus hijos. Y aquí Pablo lo dice en una forma técnica, hablando de ser arquitectos y albañiles de nuestra vida, porque vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo está diciendo de forma muy clara, ¿sí? Jesús es el cimiento, Jesús es el fundamento de mi vida. Pero yo sé que Jesús me ve como un edificio, que Él quiere que sea un gran edificio, ¿sí? Me ve como una gran casa, como una gran torre, ¿sí? Así me ve Dios, así espera que sea. Así como también en la Biblia hemos aprendido que Dios nos ve como árboles, Dios nos ve como algo edificado, precioso, bien hecho. Y entonces Pablo dice, mira, yo entiendo que Jesús es el fundamento, ¿sí? Jesús es la piedra angular, Jesús es la roca, Jesús es el cimiento. Y sobre ese cimiento, Dios me ha invitado a colaborar para que yo sea perito arquitecto, o sea, que cheque los planos, que planee juntamente con Él, ¿sí? Que esté supervisando de manera técnica que lo que se está construyendo en mi vida sea algo bueno. ¿Qué hace un perito? El perito es el que revisa, ok, está bien, las varillas, las traves, bla, 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 en base a los planos, a lo que se planeó, está bien, ahí debe de ir una trave. Eso es un perito arquitecto. Y entonces dice Dios que nos da la bendición y la oportunidad de ser colaboradores con Él. Y dice Pablo, entiendo que yo soy perito arquitecto y que he puesto el fundamento. Dice, y otro edifica encima. O sea, ¿quién? Dice, yo como perito arquitecto. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, ¿qué vas a poner encima de ese cimiento, de ese fundamento? ¿Qué es lo que vas a poner? ¿Sí? ¿Vas a poner castillos para que aguante? ¿De cuántos pisos quieres el edificio? Porque en base al edificio, a la altura o al peso que le vas a meter, ¿sí? Dice, ay, quiero uno de 3 pisos. Ah, bueno, tienes que meterle cierto tipo de pilares, ¿estás de acuerdo? De castillos, de cadenas, para que resista, ¿ok? Y esa es la visión de Dios cuando viene y me dice, mira, te veo así, tu vida ha sido llamada a esto, algo grande, para que me seas útil, para que seas de influencia, para que seas de bendición. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser como la CONASUPO. ¿Saben cómo es la CONASUPO? Del pueblo y para todos. ¿Sí? Tenemos que ser un canal de bendición. ¿Sí?
tenemos que alumbrar, tenemos que ser sal. Entonces, fíjate bien, aquí entonces Dios de manera clara a través de Pablo dice, Dios nos ha invitado a ser colaboradores con Él. Pero nos corresponde, dice, porque yo soy el que voy a revisar qué y cómo tengo que levantar y edificar, ¿ok? Entonces, esto es algo muy importante, porque entonces surge otra pregunta que nos corresponde responder a nosotros. ¿Cómo estoy construyendo? ¿Cómo estamos construyendo? ¿Cómo estás construyendo tu vida? Porque aquí la palabra de Dios dice que si bien es cierto, tu fundamento, tu cimiento es Dios, ¿cómo estás construyendo tu vida? ¿Cómo estamos construyendo? ¿Se estará yendo choca la construcción? ¿Estará derecho? ¿Tendrá los pilares? ¿Sí? ¿Tendrá las columnas necesarias? ¿Cómo estamos construyendo? Y viene otra pregunta. ¿Qué materiales estás construyendo? Con los que estás construyendo. ¿Qué materiales estás usando? ¿Son buenos materiales? ¿Es varilla de primera o de segunda? ¿Sí? ¿Es cemento Patito o Cruz Azul? Ay, perdón, ya dije una marca. ¿Sí? ¿Qué tipo de cemento? ¿Te estás metiendo barato por ahorrarte? ¿Te estás queriendo ahorrar una trave, un pilar, para bajar los costos? Pero con el riesgo de que un día se te caiga la pared o el techo. ¿Qué tipo de materiales estás usando? ¿Te has preguntado? ¿Nos hemos preguntado eso? Y aquí viene entonces la pregunta otra vez. ¿Qué prefieres ser? ¿Arquitecto o albañil? ¿Sí? ¿Qué preferimos ser? Y como les decía, Dios dice, pues vas a tener que ser los dos. ¿Sí? El ejemplo fue esa amiga. Está preparando para ser todo un ¿sí? Un ingeniero civil. Pero ahorita está, como dice el buen pastor, nuestro pastor Mario, pero está ahorita en modo albañil, porque está aprendiendo, es aprendiz, ¿sí? Y tiene que darle duro, aprender. Entonces tenemos que hacer las dos cosas. Y, ¿sabes? Esto es muy importante porque el futuro o la seguridad de nuestra vida recae en cómo estamos construyendo nuestra vida y en qué tipo de materiales estamos usando. ¿Qué materiales estás usando? ¿Estás siendo agradecido o estás siendo pesimista? ¿Te la pasas viviendo en la queja, en el enojo, en la frustración? ¿Sí? ¿O estás ocupando buenos materiales? Gratitud, generosidad, compartir, amor. ¿Qué materiales estamos construyendo? Con los cuales estamos edificando nuestra vida. ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de materiales estás usando en tu vida? ¿Sí? ¿Estás siendo responsable o estás siendo irresponsable? ¿Qué tipo de material estás construyendo tu vida? ¿Estás edificando? ¿Sí? Por ahí dicen, oye, a ver, mira, fíjate bien, si todos los días, ¿sí? No hacemos nuestra cama, no haces tu cama, te estás entrenando, estás disciplinando tu mente, tu corazón para ser un flojo. Es el tipo de material con el cual estás construyendo, ¿sí o no? Te estás preparando y le estás invirtiendo para ser un flojo el día de mañana. Porque si no eres capaz de hacer tu cama, no estás poniéndole diligencia, no estás ocupando un buen material, sabes, el día de mañana, cuando seas un profesionista y entres a una empresa, vas a ser igual de flojo cuando te pidan algo. Mañana, mañana, mañana. Y así va a ser. Y cuando lleguen a tu escritorio va a ser un vómito.
¿Por qué? Porque fue el tipo de material que tú ocupaste para edificar tu vida y es el resultado que vas a tener. ¿Sí? Si eres una persona necia, es el tipo de material que estás ocupando y el día de mañana la necedad te va a alcanzar, ¿sí? Y vas a tener problemas en el trabajo, en el equipo, en tus proyectos. ¿Por qué? Porque la necedad te va a generar malos resultados. ¿Qué tipo de materiales estamos ocupando para edificar nuestra vida? ¿Sí? Y Dios te dice, yo soy el fundamento, y ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Pero a ti te toca no solo ser el arquitecto, sino también el albañil. El arquitecto podrá ser muy bueno y podrá entregar unos planos digitales, wow. Y ahora con inteligencia artificial, súper, ¿verdad? Unos render como los que pasan, ¿no? El antes y después de la casa. Súper. Pero, ¿sabes? Es un plano, es una idea, es un proyecto. Y si no le meten las manos, si no hay una aplicación directa, una ejecución, una acción, nunca se va a edificar nada, aunque sean unos planos preciosos, de la mejor firma de arquitectura. Si no hay buenos albañiles que sepan aplicar correctamente los materiales y que sean buenos para trabajar y que hagan las cosas bien, todo lo que estaba plasmado en el plano arquitectónico, planificado, gestionado, no va a ser lo que va a terminar edificado. ¿Estás de acuerdo? Puede haber un buen proyecto arquitectónico, puede haber un buen arquitecto, pero si no hay quien lo haga de forma correcta, sabia, que conozca cómo se manejan los materiales, cómo se trabajan, cómo se colocan, albañil, no hay nada. Igual, si no hay, puede haber un excelente albañil que es buenísimo, prepara la mezcla como nadie, ¿sí? Le rinde la mezcla, hace rendir los materiales, trabaja muy bien, es muy bueno con las manos. Pero si no tiene la parte arquitectónica de un plano bien hecho, dónde van las traves, dónde van las cadenas, dónde van los castillos, cómo va la distribución, podrá ser muy buen albañil. Pero la casa puede quedar toda chueca, desnivelada. Arquitecto y albañil. Y Dios, fíjate bien, Dios nos da la bendición de poder ser las dos cosas. De ser arquitectos, pero también albañiles de nuestra vida. Y eso es algo increíble. ¿Y sabes por qué Dios se arriesga? Porque Dios confía en ti. Porque Dios sabe perfectamente que su deseo desde el principio fue crearnos a su imagen y semejanza y darnos las virtudes necesarias para poder hacerlo bien. Y cuando Él es el fundamento, ¿qué mejor? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él es el supervisor general de toda la obra. Él es el jefe del arquitecto y del albañil. Amén. Así es que fíjate bien. Vámonos a la parte de ser arquitectos de nuestra vida. Ve a Lucas, Evangelio de Lucas, Nuevo Testamento, ve al capítulo 14. Y vamos a ver cuál es la función, cuál es la tarea específica de un arquitecto y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida en base a cómo Dios quiere que edifiquemos y podamos ser arquitectos de nuestra vida. Dice Lucas capítulo 14, verso 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
Verso 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Aquí Dios te dice, yo quiero y te invito y te digo que tú puedes y debes de ser arquitecto de tu vida, porque debes de calcular, debes de planificar, debes de gestionar cómo vas a edificar o cómo quieres edificar tu vida. Y bueno, yo creo que el principio de esto es saber lo que no, mira, cuando no sepas exactamente qué es lo que quieres y cómo lo quieres, piensa primero, escucha bien, va a ser más fácil cuando pienses e identifiques lo que no quieres. ¿Sí? ¿Quieres una mala vida? ¿Quieres que te vaya mal? ¿Quieres fracasar? Entonces, cuando identificamos lo que no queremos, nos va a ser más fácil poder decidir lo que sí queremos y debemos de hacer. Y entonces van a decir, bueno, entonces ¿para qué me hago la vida difícil? Eso es lo que quiero, es lo que Dios dice que es bueno para mí. ¿Sí te das cuenta? Y aquí dice que en esa colaboración a la que nos invita Dios, Él quiere que seamos maestros arquitectos y podamos planear para edificar esa torre, ese edificio que es nuestra vida. Dice, y calculemos gastos, gestionar. A ver, aquí va a haber tantas traves, va a haber 3 habitaciones, va a haber un baño, otro baño acá, el jardín, esto, se va a requerir esto y esto y esto y esto. Es lo que va haciendo el arquitecto. Hace el plano. Y dice que es necesario, ¿sí? Que tengamos orden, que administremos, que ordenemos, que planifiquemos, que gestionemos cómo queremos edificar nuestra vida. Sentarnos, pensar a dónde quiero llegar, qué quiero para mi futuro, cómo lo quiero hacer, a dónde quiero ir, en qué manera, cuánto tengo de presupuesto en esta vida, ¿sí? Y entonces empiezo a calcular, empiezo a gestionar, empiezo a administrar, ¿sí? Y empiezo a formar los planes. Y digo, wow. Y con la ayuda de Dios, con la inspiración del Espíritu Santo, ¿sí? Con la ayuda de Jesús, imagínate, ¿sí? Es como cuando, ¿han visto esa película de Marvel los Vengadores? Es como cuando Tony Stark le dice, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama su consejera y ayudante? ¿Cómo se llama? Jarvis. Le dice, Jarvis, los planos de la no sé qué, de la no sé cuánto, ¿no? Y sale ahí digital, ¿verdad? Bien padre, dice, órale, y salen los planos, ¿verdad? Arquitectónicos del proyecto, y le dice, dame 360 grados, ¿no? Así es cuando vamos con Dios y le decimos, a ver, Dios, quiero colaborar contigo, yo quiero aprender. A ver, mira, Señor, vamos a gestionar, vamos a administrar, ¿sí? Y con el Espíritu Santo y Jesús empieza, yo me imagino un plano así de nuestra vida, ¿no? Y empieza a salir así, ¿no? Pues aquí esto y esto. Dios nos permite ser arquitectos de nuestra propia vida, con el cimiento que es Jesús. Y es algo increíble. Porque viene a veces Dios y dice, ¿qué más le pondrías? ¿Qué quieres ponerle a tu vida? Dios, pues me amo. Sí, sí es posible. ¿Sabes? Dios nos dice el qué. ¿Qué tenemos que ser? ¿A dónde tenemos que llegar? Pero a veces Dios nos permite, nos da la libertad del cómo. ¿Cómo puedes hacerlo? Mira, tienes esto. A ver, yo me acuerdo que cuando empecé el pastorado en esta iglesia, ¿sí? Antes de que yo llegara a ser pastor, siempre que iba a una iglesia, siempre, llegaba a una iglesia y la observaba y veía y decía, Señor, yo le quitaría eso, yo pondré esto aquí, yo haría esto. ¿Y por qué no le han picado ahí? ¿O por qué no han hecho esto? ¿Y por qué?
Y cuando Dios me dio la bendición y la oportunidad de ya ser pastor y llegué a la iglesia, había un montón de cosas, ¿no? Y yo así, ¡ay! Hay muchas cosas, mucha tarea, mucho trabajo, muchas cosas que hacer, Señor, en lo espiritual, en lo práctico, en la iglesia, en el templo. Y yo dije, Dios, y le digo a Dios, por favor, Dios, estoy aquí. Ahora sí, Dios, dime qué quieres que hagamos. ¿Y saben qué me contestó Dios? No, ahora yo quiero ver qué vas a hacer con lo que te digo. Ahora sí, ya no solo vas a opinar o a juzgar, ahora vas a tener la oportunidad de hacerlo aquí. Déjame ver ahora qué eres capaz de hacer y qué quieres hacer. Hazlo. Para eso te traje aquí. Y entonces, manos a la obra. Así Dios nos dice, ok, ¿sí? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te ves? Y Dios nos permite ser colaboradores, ¿sí? De poder ser arquitectos de nuestra vida. Qué precioso, ¿va? ¿Sí? Porque no somos robots, no somos androides. Y a Dios le encanta colaborar y trabajar con nosotros. ¿Sí? Por eso Dios nos ha dado un cerebrote que a veces no ocupamos toda su capacidad. Y a Dios le encanta. Es como, pienso que es como cuando somos papás y estamos los niños chiquitos y nos empiezan a decir, papá, y ¿qué tal si un día vamos al espacio y esto? Y te empiezan a decir, ¿no? Entonces, cuéntame más. Y nos cuentan qué quisieran ser y hacer en su vida. Así Dios te dice, bien, vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. Así es que el arquitecto planea, calcula, hace los planos, traza, toma medidas, ¿sí? Va generando la estructura, hace la arquitectura del proyecto, amén. Dictamina. Y todo eso va generando, escucha bien, eso es lo que va generando el andamiaje, la estructura de tu vida, ¿sí? O como le decimos, el esqueleto, ¿sí? Si has visto, si has llegado a ver en alguna ocasión, has visto los edificios antes de que ya estén terminados, que se ven nada más la pura estructura, el esqueleto. Ah, bueno, pues así Dios, ¿sí? Mira, ve a segunda carta de Timoteo, y aquí Pablo habla acerca de esto. Segunda carta de Timoteo, Pablo nos deja ver acerca de esto, de este entendimiento, de esta enseñanza de parte de Dios de que debemos y podemos ser arquitectos de nuestra vida. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso del 14 al 16, hasta el 17, fíjate bien, dice desde el 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo, el fundamento. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o los que somos hijos de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. El arquitecto es el que va poniendo todas esas cosas, que toma las enseñanzas para construir. Porque dice que la palabra de Dios sirve para eso, para poner una estructura firme, sólida, que esté lista para soportar cualquier cosa en la vida, para que estés preparado para toda buena obra en tu vida, que soporte, que esté firme, que sea fuerte, que resista, aunque le metas peso.
que tenga capacidad. Ahí están los elementos que ocupa un arquitecto. Ahí está lo que Dios nos enseña, cómo podemos tomar estos principios, estas cosas fundamentales a través de la palabra para generar estructuras sólidas, para poder ser buenos arquitectos de nuestra vida y poner el andamiaje, el esqueleto, la estructura que va a soportar todo aquello que va a ser parte de nuestra vida y sea algo firme, no endeble, no dócil, no que se tambalee, sino que esté seguro, que sea una buena construcción, amén, que tenga una buena arquitectura, que tenga buenas traves, buenos pilares y pueda funcionar como una vida útil para Dios, amén. Pero también habla del albañil, ¿sí? Y Dios quiere que también seamos albañiles de nuestra vida. Que no, porque digo, va a ser más fácil siempre, ay, pues aquí le falta, ponle. Pues aquí el plano dice que esto háganlo. A veces es más fácil, ¿verdad? Creer que otras personas lo tienen que hacer por nosotros. Es más reconfortable, es más descansado, es más seguro que alguien haga las cosas por nosotros, que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, que alguien nos guíe, que alguien nos enseñe o más bien haga las cosas que nos corresponde hacer por nosotros para que no nos cansemos, para que no nos debilitemos, para que no nos desgastemos. Qué precioso sería, ¿verdad? Pero dice Dios, no, también tienes que aprender a meter las manos. También tienes que martillarle, también tienes que serrucharle, tienes que ser albañil. Ve a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 7. Y dice así la palabra de Dios en el verso 24. Fíjate bien. Dice, palabras de Jesús, hablando de los cimientos, de los dos cimientos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, la parte arquitectónica de la planeación, la gestación, ¿sí? De la que hablaba Timoteo, de la que habla en la carta de Timoteo, las escrituras, la palabra. Pero aquí dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, las aplica, las experimenta, las pone en práctica. Pero cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué quiere decir? Modo albañil. Que metiste las manos, que agarraste los planos, que los viste, que entendiste cómo van las cosas, pero que ahora te pones como albañil, agarras los materiales y vas a edificar a como se te dijo que debe de ser. Y dice Dios que cuando lo haces, ¿sí? Va a decir o te va a ver como un hombre, una mujer prudente, sabia. Porque no solo te conformas con ser arquitecta o arquitecto de tu vida, sino también ser el albañil de tu vida, donde haces las cosas que te corresponden, que tenemos que hacer. ¿Quién va a edificar? Yo, tú, nosotros. A nosotros nos toca edificar, ¿sí? Cuando dice Dios, esfuérzate, sé valiente, ¿a quién le toca? Trabaja. Cuando dicen proverbios, mira y observa la hormiga que trabaja toda la primavera y el verano para pasarse la cachetona en el invierno. Porque no puede salir de su casa, porque está nevando. Trabaja como ella, sé diligente, trabájale.
¿sí? Pablo dice, el que no trabaja, que no coma, ¿sí? Trabaja, mete las manos, edifica. A mí me corresponde edificar, trabajar, ¿sí? Me corresponde conocer los materiales, aplicar los materiales. Yo te decía hace rato, ¿cuáles son los materiales que estás ocupando para edificar tu vida? Ya sabes que Dios quiere hacer de ti una gran persona, ¿ok? Ya sabes que Dios quiere que tú seas útil y que seas un gran siervo, ¿ok? Bien, ya tienes la arquitectura, ¿sí? Ya sabes que tienes que obedecer. Pero ahora estamos en modo albañil. Y el modo albañil es conocer los materiales. Y el albañil es el que tiene que generar, trabajar con los materiales y colocarlos de forma correcta. ¿Qué materiales estás ocupando? ¿Está habiendo gratitud en tu vida? ¿Estás teniendo fe? ¿Estás confiando en Dios? Esos son los materiales. ¿Estás obedeciendo? ¿Estás siendo dócil en las manos de Dios? ¿Estás siendo agradecido? ¿Estás siendo diligente? ¿Estás siendo perseverante? ¿Estás siendo disciplinado? Esos son los materiales con los cuales Dios, en tu modo albañil, quiere que trabajes para edificar tu vida. Porque los planes ya los tienes, ya sabes lo que Dios quiere hacer de ti. Un gran edificio, un gran siervo. Que Dios te ha llamado a un ministerio, que tu vida sea útil. Pero ahora tienes que aprender a trabajar y aplicar los materiales correctos en tu vida para que cuaje bien, ¿sí? Para que sea perfectamente edificado ese edificio como Dios te ve. Tenemos que ser capaces de tomar esos materiales que son las enseñanzas que ya recibimos en conocimiento y en sabiduría, pero así como los recibimos en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, también ahora tenemos que practicarlos y aplicarlos. Ese es el modo albañil. Mete las manos, ¿sí? Mete las manos. Obedece, sé diligente, cambia hábitos, cámbialo por mis enseñanzas, dice Dios. Pedro dice, dejemos pues la mala y obsoleta manera de vivir que nos heredaron nuestros padres, o sea, malos hábitos, malos pensamientos, malas costumbres, malas actitudes, dice, y tomemos ahora la enseñanza, los principios que Dios ha dado a nuestra vida a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando tomamos esos materiales y aplicamos las enseñanzas de Dios por Jesús, por su evangelio, la palabra, los principios divinos que Dios nos revela en su palabra, son los materiales que cuando disponemos nuestro corazón y nuestra vida a ser albañiles de nuestra vida, colaborando con Dios, dirigidos por Dios, entonces podemos edificar de forma correcta. Y se va generando esa edificación, ese edificio precioso que Dios quiere que tú y yo seamos. Amén. Mira, vea segunda carta de Pedro. Vea la segunda carta de Pedro. Modo albañil. Ahí Pedro, fíjate bien, sus indicaciones son estas, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, ahí está el material con el cual trabaja el albañil, o sea, yo, en mi vida. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, imagínate, ahí está, empieza a hacer la mezcla. Ahí está la mezcla para el albañil, que eres tú y yo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ahí está la mezcla, ahí están los materiales, modo albañil. Y dice que cuando hacemos esto, dice verso 8, porque si estas cosas están en vosotros, o sea, las estamos construyendo con esos materiales,
y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos el conocimiento, modo arquitecto, la gestión, la planeación, pero aquí es la mezcla. Tenemos que hacerlo. ¿Quién? Nosotros. ¿Quién tiene que meter las manos, aplicarlo, accionar? Nosotros. Y dice ahí, mira, esta es una buena mezcla, porque si le agregas esto a la mezcla con la cual vas a construir los materiales, si ocupamos los materiales que Dios nos ha dado, que son todos estos que menciona aquí, vas a tener una buena mezcla. Y dice, no vas a ser el tipo de persona ociosa, sino vas a ser una persona diligente, bien estructurada. Y además vas a dar fruto. Vas a tener buen fruto en tu vida. Eso tenlo por seguro. ¿Por qué? Porque estás ocupando los materiales correctos. Amén. Entonces, estos son los materiales de muchos otros que habla la palabra de Dios. Tenemos que entender que tú y yo hemos sido llamados a ser no solo arquitectos, sino albañiles también de nuestra vida. ¿Sí? Aún en esas cosas Dios nos habla y nos enseña, porque el deseo de Dios es vernos crecer, es vernos perfectamente edificados, cimentados, fundamentados en la casa de Dios, en sus principios, en su persona, porque Jesús es la roca, es la piedra angular. Amén. Así es que sácate la idea de que cuando pensamos en que Dios nos invita a ser colaboradores, siendo arquitectos de nuestra vida, solo se trata de decir, yo confío en ti, Señor. Dios hará que Él haga su perfecta voluntad en mi vida. Es precioso, ¿verdad? Ojalá y solamente fuera eso. Dios, yo confío en ti. Dios, haz tu voluntad. Dios, yo sé que tú suplirás. Sí, mi hijo, pero también tienes que pasarte al modo albañil. Alguien tiene que meter las manos. Yo voy a suplirte, pero tú tienes que trabajar. Dale duro, esfuérzate, sé valiente, mete las manos, sé diligente. Qué bueno que confíes en mi voluntad, modo arquitecto. Pero también aplícate, conoce, planea, ordénate, administra. Pero también, modo albañil, mete las manos. Mete las manos. Sí, voy a confiar en Dios, pero yo tengo que obedecer, caminar. Estar dispuesto a tener iniciativa. Estar dispuesto a acercarme, a buscar. Dice, el que busca, encuentra, halla. El que toca, se le abre. El que pide, se le da. Son acciones, son verbos que nos corresponden a nosotros. ¿Sí? Dios les dijo, ve y tomen la tierra prometida. Pero ¿quién se tuvo que ir a trompear con todos los enemigos para sacarlos ahí? ¿Quién? El pueblo. El pueblo. Y esa era su tarea de Josué. ¿Sí? Te toca ser un super guerrero. Órale. No te preocupes, yo te voy a dar fuerzas, sabiduría, y yo voy a estar contigo y nadie te va a poder hacer frente. Dale. Modo albañil. El deseo de Dios es que tú y yo podamos llegar a ser lo que Dios ha previsto que seamos. Y es Dios, es Jesús el dueño de la obra. Y aunque somos constructores o colaboradores de construcción, al ser los arquitectos y albañiles de nuestra vida, es Dios quien nos afirma y perfecciona en cada etapa. Porque hasta eso, ¿verdad? Un arquitecto entiende que la construcción va por etapas, ¿verdad? No echan primero la losa, ¿verdad? Primero es el cimiento, los castillos, ¿sí? Después ya la losa.
Después ya las barras, los recubrimientos. Y al último los detalles. Me encanta porque también ahí entra el Espíritu Santo para hermosear nuestra vida. Ahí es cuando le ponemos la pinturita, las cortinitas, los muebles. Así Dios nos va edificando. Pero tenemos que entender que el deseo de Dios es ese para tu vida. Pero es importante que tú y yo entendamos que necesitamos ser no solo arquitectos, sino albañiles también de nuestra vida. Mete las manos, embárrate de mezcla, embárrate de pintura, ¿sí? De vez en cuando no es malo darnos un martillazo, ¿verdad? Hasta nos despierta, ¿verdad? Cuando te pegas en el dedo, ¿verdad? Cuando ocupas el martillo, ¿sí? Sí, a veces, pero aprendemos. Es la forma de aprender, de conocer. Y lo precioso de esto es que siempre va a haber el maestro de obras, que es Dios, que es Jesús. Siempre va a estar ahí. Ahí va a estar. Va a decir, ay, no te digo, a ver, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Y nos enseña. Porque Él es un buen Dios, maestro de obra de nuestra vida. Vean Filipenses. Con esto terminamos. Filipenses dice así, capítulo 1, verso 16. Ay, no, perdón, creo que me equivoqué. Ah, no, está mal. Pero sí es aquí en Filipenses donde dice Pablo que aquel que empezó la buena obra en nosotros, ¿eh? 1.6, 1.6, perdón, yo estaba en el 16, 1.6, dice así, estando persuadido de esto, dice Pablo, y también nos invita a que nosotros estemos seguros de esto, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta que Jesús venga por nosotros. Y diga, me encanta lo que hice en ti. Me encanta lo que hicimos juntos. Me encanta porque tú formaste parte de esto. Porque si bien es cierto, yo soy tu vida, yo soy tu fundamento, yo soy tu todo, tú también fuiste colaborador arquitecto. Tú también fuiste maestro albañil. Por eso la palabra de Dios dice, al que venciere, al que perseverare, a ese le daré la corona de la vida. ¿Por qué? Porque también hay reconocimiento en eso, a tu esfuerzo, a tu disciplina. Y tenemos que confiar en que aquel que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar. Pero el deseo de Dios es que tú y yo colaboremos, siendo arquitectos y albañiles. Amén. Esfuérzate. Tenemos que enseñarle a nuestro corazón a disciplinarlo. Esto y no estoy diciendo regañarlo, disciplinarlo. Esto es que tu corazón siempre sea obediente, dócil, diligente, dispuesto a obedecer a Dios. Tenemos que aprender y enseñarle a instruir a nuestro corazón y a nuestros pensamientos a que estén alineados, ¿sí?, a la enseñanza de Dios, a su palabra, a sus principios. Y cuando tú y yo estamos disciplinados e instruidos en las cosas de Dios, vamos a poder edificar nuestra vida de mejor manera, créeme. Vamos a poder dar pasos de firmeza y de seguridad. Nuestra vida va a ser una vida que pueda ofrecer confianza, seguridad a los que nos rodean, especialmente a los que amamos. Y lo mejor de todo es que nuestra vida siempre va a estar lista y preparada para ser útil en las manos de Dios.
Amén. Así es que, nuevamente la pregunta, ¿qué prefieres, arquitecto o albañil? Pues las dos, ¿verdad? Hoy tenemos que decirle, Señor, amén. Y habrá momentos donde sea modo arquitecto y solo tengas que reflexionar, pensar, meditar, planear, gestionar con Dios, sentarte a planear. Pero escucha bien, también va a haber días donde tengas que meter las manos, donde te vas a machucar, donde tengas que sudar, donde tengas que esforzarte, donde tengas que sacar el fuá en la vida. Porque Dios quiere que también seas albañil de tu vida, para que aprendas, para que aprendamos y podamos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, como Dios nos ve, gente preparada enteramente para toda buena obra. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en esta hora y en este día por la invitación que nos hace, Señor, no solamente a ser hijos preciosos, no solamente a ser tesoros en tus manos, Señor, no solamente a sentirnos especiales, sino aprender a ser especiales, colaborando contigo, siendo arquitectos y albañiles de nuestra vida, Señor. Porque, Señor, si lo aprendemos de ti, también podremos ser útiles para decir a otras personas que no tienen rumbo, que no tienen sentido, que están perdidos en la vida, que contigo es posible, Señor, construir una vida para la eternidad, una vida en bendición, una vida en felicidad, porque te tenemos a ti y tenemos tus enseñanzas y nos enseñas a cómo vivir en esta vida. Gracias, Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, amado Espíritu, por toda la obra que continuamente hacen en nuestra vida. Deseamos responder de forma eficaz a este llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.